orgullo, es un placer albergar este evento y formar parte pues, de algo tan importante para el desarrollo cultural de nuestro país y para los derechos también de gran parte de su comunidad. En primer lugar, agradecer Centro de Normalización Lingüística, que ha hecho su importante labor en la protección y promoción de los derechos lingüísticos. Como la organización de este congreso y destacar por supuesto a los ponentes y a los asistentes de la... No sé si a lo mejor ahora... Yo creo que sí. No hace falta que diga que lo importante en esta vida no son las barreras que uno tiene, sino cómo las supera y las soluciona en equipo. Ya acabamos de tener un ejemplo de ello, así que creo que lejos de ser un contratiempo, bueno, nos sirve de metáfora. Decía que, por supuesto, a los ponentes y a los asistentes, gracias por el esfuerzo, por la implicación y por el compromiso. Me acompañan en esta apertura, a mi izquierda, Roberto Suárez Martín, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Gracias por estar aquí. A mi derecha, Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad. Gracias a ambos por compartir este momento. En primer lugar, me gustaría ceder la palabra a Roberto Suárez para que nos dedique unas breves palabras. Roberto, cuando quieras. En este espacio en el cual nos convocamos la comunidad investigadora, así como los usuarios y usuarias de la lengua en el Congreso del CNELSE. Un espacio de reflexión, de debate, el cual lleva realizándose desde hace años y que produce un mayor número de investigaciones centrada en los aspectos lingüísticos, sociopolíticos, jurídicos y culturales de nuestra lengua, la lengua de signos. En tanto que es una lengua, como sabemos perfectamente, minoritaria y minorizada, que recuerda a la protección jurídica de las lenguas, que es un pilar básico de cualquier política de igualdad dirigida a la población sorda. No es casualidad que el Congreso que inauguramos hoy, sus líneas principales se centren en el derecho lingüístico y cultural de las personas sordas. Derechos que deben de ser cumplidos porque de ellos cabe denotar la mayor visibilidad de la lengua de signos en la sociedad.
así como ampliar la protección legal y administrativa hacia esta lengua. El comportamiento social hacia el uso de la propia lengua en su momento, como sabéis, el 23 de octubre en este país se reconoció en el año 2007 la lengua de signos, que para las personas sordas y sordociegas era una reivindicación unánime de la misma. ¿Por qué? Porque en esa época la situación que vivía la lengua, desde el punto de vista de ese momento hacia la lengua, era una posición totalmente vulnerable. La historia del trabajo hasta conseguir la aprobación de esta ley fue una historia amplia y larga en el tiempo. Se compromete a promover, a difundir y a velar por el uso de la misma, tanto de la lengua de signos española como de la lengua de signos catalana. Esto implica y significa que la comunidad usuaria de la lengua de signos tiene adquirida una deuda que se quedaba saldada a través de esta ley. Cabe destacar que esta ley ha tenido un gran impacto en otras legislaciones existentes en las cuales se ha ido incluyendo la lengua de signos española, con el objetivo de tener el derecho de la libre opción por parte de las personas sordas de poder aprender, conocer y utilizar la lengua de signos. Durante todo este tiempo, y hoy en día, todavía existen barreras, como por ejemplo en el tema del empleo. Actualmente, lo que buscan en el empleo es contratar a personas que parece que oyen más que una persona sorda signante. También hay barreras en la televisión pública, ya que no quieren poner intérpretes de lengua de signos porque consideran que esto les resta audiencia. Dentro de los institutos deniegan el poder poner un intérprete de lengua de signos porque ven al alumno que se puede manejar con la lectura labial. Por tanto, no nos permiten utilizar nuestra propia lengua en estas situaciones. Y esto implica un mayor número de barreras a la hora de nuestra vida diaria. Jesús, querido Jesús, el tema del derecho lingüístico no podemos permitir que, depende del territorio, tengamos mayores o menores derechos lingüísticos. Tampoco, dependiendo del número de población sorda que viva en un espacio o en otro, cuenten con mayores derechos o menores derechos dependiendo de la sensibilización del territorio. Necesitamos una equidad. De ahí que la Ley 27/2007 se creó para cumplirla. Actualmente nos encontramos en el desarrollo reglamentario de la propia ley y queremos que este reglamento priorice que todos los territorios estén en igualdad de condiciones sin ningún tipo de desigualdad dependiendo de dónde se viva. Esto va vinculado a una memoria económica, lógicamente, que se debe de cumplir este reglamento, y para implementar realmente este reglamento, en las medidas que lo recogerá y las demandas que se recogerán en este reglamento, necesitamos que esto vaya vinculado con una memoria económica acorde con esas medidas. Llevamos tiempo trabajando y seguimos insistiendo y reivindicando en lanzar el mensaje de que necesitamos una educación de calidad, un uso correcto de la lengua de signos, así como la figura de los profesionales sordos, especialistas en lengua de signos, que llevan años trabajando en el ámbito educativo y que queremos un artículo específico que recoja el mantenimiento y que vele por la figura de este profesional y de su trabajo. Estos profesionales llevan trabajando en diferentes ámbitos durante muchísimo tiempo. Este equipo de profesionales son referentes lingüísticos.
los especialistas y las especialistas en lengua de signos trabajan en investigación, así como en asesoramiento, y crean materiales. Todo esto se realiza gracias al trabajo de estos y estas especialistas en lengua de signos, los cuales no podemos dejar olvidado y tenemos que reivindicar este artículo específico para poder velar por el futuro de estos profesionales. Como decía el lingüista norteamericano Noam Chomsky, una lengua, más allá de aprenderse, ocurre. Algo que solo acontece cuando quienes la utilizan, más allá de conocerla, la viven y la sienten como propia. Por parte de la CENSE, reivindicamos al Gobierno que la lengua de signos, como expresión cultural, sea velada, no solo por parte de la comunidad sorda y de las personas sordas. Exigimos que toda la sociedad y que todo el país trabajemos conjuntamente para velar nuestra lengua. Velarla recogiéndolo en la Constitución española, como explicaré a continuación. Por un lado, que la lengua de signos española y catalana quede recogida en la Constitución española, igual que cualquier lengua del Estado. La Declaración de las Lenguas de Signos en España como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Tras haberse pronunciado favorablemente a este respecto, el Consejo de Patrimonio Histórico Español, pues queremos que esto continúe. Que en febrero de 2023 la Presidencia Europea de la CENSE, en julio, que como se asume aquí en España, les pedimos que por favor reconozcan en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias la lengua de signos española, como primer paso por parte de Europa para reconocer esto en la Carta Europea. Por último, quería finalizar dando la enhorabuena al equipo del CENELSE por esta organización de este congreso, que tiene como finalidad la normalización de la lengua de signos española. También dar la enhorabuena por el esfuerzo y la promoción del uso de la lengua en todos los ámbitos y mejorar el proceso educativo, así como promover cada vez más las diferentes investigaciones y dar ese conocimiento científico en profundidad de la lengua, que al final nos facilita y mejora el poder incluir esta lengua en las legislaciones actuales. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras y por ayudarnos a tener presente, por supuesto, los avances, pero también todos los retos que quedan por conseguir y para los que hay que luchar y seguir trabajando, ¿no? desde muchos frentes. Me van a permitir que haga una pequeña excepción en el protocolo de apertura de estos actos y que invierta el orden que correspondería en nuestros discursos. Habitualmente es la presidencia la que habla en último lugar, pero a mí me gustaría pedirle el gran favor a Jesús Martín Blanco, que fuera él el que nos hiciera el honor de hablar en último lugar y de ese modo fuera él el que pudiera inaugurar oficialmente este congreso. Creo que amerita ese placer y creo que para mí sería un honor. De este modo, aprovechando su generosidad al aceptar, les dedicaré yo ahora unas breves palabras y después le daré la palabra a Jesús para que nos dedique las que crea conveniente y pase a inaugurar el Congreso. Hoy estamos aquí, mucha parte de la comunidad lingüística, en su más amplio sentido, de aquellos que utilizamos
como seres humanos, el lenguaje como arma comunicativa, como arma de expresión de sentimientos, emociones, deseos, proyectos, reivindicaciones. Estamos aquí estudiantes, docentes, cargos académicos y políticos, con un objetivo común: elevar el estatus de una lengua, esta vez el estatus de la lengua de signos española, y ponerla en valor como una lengua antropológicamente diferenciada, cuya protección y crecimiento debe ser un objetivo fundamental en toda sociedad moderna. Estamos, ni más ni menos, que construyendo historia, avanzando en un proceso necesario a nivel social. Hace poco más de un siglo y medio, allá por 1880, muchos intentaron frenar lo que es el natural desarrollo de una sociedad, lo que es el natural desarrollo de una lengua, de la lengua de signos. Siguieron años de prohibiciones en los que las lenguas de signos fueron denostadas y perseguidas. Hoy en día, gracias al tesón y al trabajo de grandes lingüistas y de otros muchos profesionales implicados de muy diversa índole, así como de muchos ciudadanos y ciudadanas, los derechos lingüísticos de las personas sordas son tenidos en cuenta a nivel internacional y la lengua de signos española, al igual que la catalana, tiene el reconocimiento oficial parlamentario y es puesta en creciente valor. Por cierto, parece que nos unen también las celebraciones. La Ley de Normalización Lingüística ha cumplido hace muy poquito 15 años, el mismo año en que el rey Juan Carlos celebra su 25 aniversario. Sin duda es el reflejo de la continuación de una gran amistad. Aún así, como ha señalado Roberto, queda mucho camino por recorrer. Debemos seguir trabajando tanto desde las instituciones como desde los gobiernos, como desde las fundaciones, observatorios, desde las universidades, en el derecho de las personas sordas a aprender y a hacer uso de su lengua, en el derecho a la interpretación de la lengua de signos española y en la formación cualificada de profesionales para la misma. En ese sentido, es un orgullo pertenecer a la única universidad en todo el territorio nacional que oferta el grado en lengua de signos española y observar el compromiso y la calidad profesional de todos los que integran ese grado. Especial mención tengo que hacer del profesor Ricardo Moreno, que coordina el grado y porque, bueno, aparte de cierta admiración que no puedo ocultar, creo que es de los profesores y profesoras que forman parte del mismo y que también lo han impulsado. Y no solo eso, mucho más. Pero más aún, como vicerrectora de estudiantes, es un honor poder decir que los primeros intérpretes graduados saldrán de nuestra casa. Pero es un sabor agridulce. Desde mi institución, lógicamente me siento orgullosa y la vanidad me llevaría a, como Gollum en El Señor de los Anillos, decir, es mío. Pero lo que espero es que este grado en esta casa sirva de inspiración y ejemplo para otros. Sirva para demostrar que se puede y se puede hacer bien, con calidad. Sirva para que desde los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, se apoye el avance en este reto formativo, en todas sus dimensiones, en formación, en legislación, en investigación. Que se aumenten los recursos que permitan ir un paso más en la protección y promoción de los derechos lingüísticos de las personas sordas.
un derecho que ha de garantizar el libre uso de la propia lengua, la elección comunicativa, de modo que pase a ser una lengua minoritaria, sí, como ha dicho bien Roberto, pero en ningún caso, en ningún modo, una lengua minorizada. Gracias. Y ahora, si me permiten, quiero dar paso a Jesús para que nos haga el honor de dedicarnos unas palabras e inaugurar el Congreso. Grado universitario para formar, para capacitar a intérpretes, a profesionales en esta lengua de vida, en las personas sordas. Presidente de la CENSE, querido Roberto, presidenta de la Fundación CENSE, Concha, equipo del CENELSE, amigas. Hoy nos convocan, como ha dicho Roberto y ha dicho la propia vicerrectora, los derechos lingüísticos, un asunto que nos compele a personas y organizaciones que entendemos las lenguas como señas de identidad y como cultura de los pueblos. En esta nueva edición, ya en formato también presencial del Congreso del CENELSE, ponemos de relieve la necesidad de hacer ciencia, porque solo desde el conocimiento es posible derribar esas creencias que restan valor a la lengua de signos española. Solo desde el estudio acertaremos también con las políticas públicas que debemos desarrollar para promover, para proteger la lengua de signos española como lo que es una lengua legal, una lengua social, pero sobre todo una lengua de vida para muchas ciudadanas, para muchos ciudadanos de este país. También lo decías, vicerrectora, este año se cumplen 15 años desde que se aprobara la Ley 27/2007, que reconoce a las personas sordas y sordociegas puedan libremente ejercer el derecho a aprender, a conocer y a usar la lengua de signos en nuestro país. Y es precisamente la libertad, pero no una libertad vacía, es la libertad que parte de la igualdad y de la dignidad inherente de todo ser humano, la que va a pivotar el nuevo reglamento de esta Ley 27 que llevaremos a BOE en la próxima primavera. Precisamente para que las personas sordas, sordociegas y vuestras familias podáis elegirlo todo. No caben categorías de ningún tipo y, como tú bien decías, Roberto, ni inequidades territoriales cuando están en juego libertades fundamentales como la de expresión o la de información. En este sentido, cuando se trata de ensanchar derechos, hay que tener ambición, pero también hay que tener generosidad. Ayer, en el marco del Consejo Rector del CENELSE, que es el máximo órgano de gobierno de este centro público, se constataba la utilidad de esta instancia en la vitalidad de la lengua de signos española ante las administraciones públicas y ante la sociedad en general. Y esto tiene ya un reflejo en el marco jurídico, por ejemplo, sobre el enjuiciamiento criminal, en materia de legislación civil y procesal o en la regulación del régimen del notariado. También se incorporan más obligaciones vinculadas a esta lengua en la nueva ley que regula la comunicación audiovisual, así como en la norma que protege el derecho a la participación en la vida política y en los procesos electorales. También, y esto es importante señalar, la reciente aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación tipifica también la discriminación
por razones lingüísticas, algo de lo que sabéis mucho, porque lo sufrís muchas personas sordas de las que estáis aquí. Debemos sentir orgullo de que nuestro país cuente con una instancia pública que protege este patrimonio común, como es la lengua de signos española, y que despliega toda su actividad para que la comunidad signante cuente con recursos, cuente con estudios para su uso y para su aprendizaje. Lo público permite precisamente que contemos con una dotación presupuestaria específica para este centro. Lo público también permite que la podamos incrementar como la hemos incrementado en el ejercicio anterior. Pero la preservación de una lengua precisa de nuevas medidas económicas extra, y eso es lo que hemos hecho, realizar una inversión extra de 250.000 euros derivadas de los fondos Next Generation, que se materializará en el corpus de la lengua de signos española como una herramienta imprescindible de conocimiento, de normalización y de cuidado del patrimonio lingüístico de la comunidad sorda. Este congreso, y yo así quiero expresarlo, debe servir para rendir tributo a tantas personas sordas y oyentes que desde el activismo sereno han dado un lugar a su lengua en la ley. Un asunto que antes estaba en pancartas y proclamas, estoy hablando de apenas hace 20 años, y que vosotras y vosotros habéis conseguido que ahora sean políticas públicas y, sobre todo, sean derechos exigibles. Gracias de corazón al movimiento CENSE por exigir aquello que tenía que ser por decencia de Estado. Y por decencia de Estado también el Gobierno de España ha llevado a las Cortes Generales la propuesta de consagrar constitucionalmente la expresión personas con discapacidad, como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por nuestro país, porque resulta inasumible, resulta insoportable que en la España de 2022 nuestra ley suprema se refiera a compatriotas como disminuidos. Esta reforma va mucho más allá, pues el nuevo artículo 49 que propone el Gobierno tendrá una redacción completamente renovada que entiende y asume la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos. Insisto en esta reforma constitucional que no es un capricho de este Gobierno, responde a una demanda legítima de las propias personas con discapacidad, de nuestras familias y de las organizaciones representativas. Responde también al consenso parlamentario de la pasada legislatura y responde, sobre todo, a aceptar la legalidad vigente que emana de la Convención de la Discapacidad. En la España de 2022 ya no existen limbos electorales, ya no se podrá esterilizar a personas con discapacidad, especialmente a mujeres, sin su consentimiento, y las lenguas de signos en España son ley. Modificar el artículo 49 es la mejor oportunidad de significarse si se está o no con la discapacidad. Aquí no hay grises, aquí no hay peros y, sobre todo, aquí no caben equidistancias. Esto se trata de si España nos ve como disminuidos o nos ve como lo que somos, como personas. En este sentido, hago un llamamiento al consenso parlamentario, pero también al activismo para llevar a término esta reforma. No podemos permanecer impasibles ante la sinrazón y, sobre todo, la discapacidad no está para perder más trenes. Finalizo pidiendo que sigáis amando esta lengua, porque el amor genera respeto y solo desde el respeto las personas sordas estaréis donde os corresponde, en España, sin tutelas y libres. Mis mejores deseos para estos días de reflexión que se traducirán en avances para nuestro país. Queda inaugurado este Congreso del CENENSE.